Me prometiste el mundo, Javier, y resultó que en ese mundo no había ni una pequeña habitación para mí, solo un oscuro armario donde esconderme de todos, especialmente de ella. Esa frase aún no existía, pero la sentiría vibrar en mis entrañas 3 meses después. Por ahora, todo era el sol de Sevilla y el sonido de mi vieja guitarra. Todo comenzó bajo los arcos de la Plaza de España. Yo era Mateo, un músico de 22 años que se sentía más cómodo hablando a través de 6 cuerdas que con su propia voz. El aire cálido de la tarde envolvía a los turistas, pero yo estaba en mi burbuja, con los ojos cerrados, dejando que mis dedos contaran historias que yo no me atrevía a susurrar. Entonces, una sombra se proyectó sobre mí. No le di importancia, hasta que una voz, grave y con un matiz de diversión, rompió el hechizo. Esa canción suena a que le rompieron el corazón a alguien. Abrí los ojos. Era él, Javier. No necesité saber su nombre en ese instante. Su presencia lo llenaba todo. No era solo atractivo, era la personificación de la confianza. Se sentó en el borde de la fuente, a mi lado, como si nos conociéramos de toda la vida. Yo, que normalmente me habría encogido de hombros y seguido tocando, me quedé en silencio. La guitarra se sentía de repente extraña en mis manos. A veces la música cuenta historias que aún no han pasado, respondí, sorprendido por mi propia audacia. Él sonrió y sentí que esa sonrisa podría desarmar ejércitos. Soy Javier y creo que tu música es la voz de un alma que necesita ser escuchada. Esa noche no dormí. Sus palabras se repetían en mi cabeza. Al día siguiente volvió, y al otro. Pronto, mis conciertos improvisados en la plaza se convirtieron en una cita para 2. Después de que guardaba la guitarra, comenzaba nuestro verdadero mundo. Paseábamos por las callejuelas del barrio de Santa Cruz, donde el aroma a azahar se mezclaba con el murmullo de nuestras conversaciones. Me hablaba de sus sueños de ser un gran abogado, de cambiar el mundo. Yo le hablaba de mis miedos, de sentirme invisible. Con él, por primera vez, me sentía visto. Nuestro primer beso fue junto al río Guadalquivir, con el puente de Triana iluminado como un collar de perlas en la noche. Fue torpe y desesperado, como si lleváramos toda la vida esperándolo. Su mano en mi nuca, mis dedos aferrados a su camisa. En ese momento, el universo se redujo a nosotros dos. Me sentía libre. La coraza que había construido a mi alrededor durante años se hizo añicos contra la fuerza de sus labios. Los siguientes meses fueron un sueño febril. Vivíamos un romance clandestino que se sentía como la mayor de las aventuras. Nos veíamos en mi pequeño apartamento, un lugar humilde que para nosotros era un palacio. Allí, lejos de las miradas del mundo, yo le tocaba mis nuevas canciones, las que nacían inspiradas por él. Él me escuchaba con una intensidad que me hacía sentir el artista más grande del planeta. Nuestro mundo es solo para nosotros dos, Mateo, me dijo una noche, mientras estábamos tumbados en mi cama, viendo las sombras bailar en el techo. Es nuestro secreto. ¿Acaso no es más emocionante así? Yo asentí, embriagado por la idea de ser su secreto. Creía que era una prueba de la singularidad de nuestro amor, no una señal de alarma. Me aferré a esa idea con todas mis fuerzas, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Me bastaba con la forma en que me miraba, con cómo pronunciaba mi nombre. Me bastaba él. Pero los paraísos perfectos no existen, y el nuestro empezó a mostrar sus grietas, finas como un cabello al principio, pero imposibles de ignorar. Todo empezó con su teléfono. Siempre lo dejaba boca abajo sobre la mesa. Si sonaba mientras estábamos juntos, rechazaba la llamada sin mirar. Al principio, yo lo interpretaba como una muestra de respeto, de que nuestro tiempo era sagrado, pero la frecuencia con la que ocurría empezó a sembrar una pequeña semilla de inquietud en mi mente. Luego vinieron las excusas. Planes cancelados en el último minuto. Lo siento, Mateo, ha surgido una cena familiar importante. No puedo esta noche. Un amigo necesita ayuda urgente. Yo nunca cuestionaba nada. ¿Quién era yo para dudar de él, del hombre que me había enseñado a vivir sin miedo? Me repetía a mí mismo que era un paranoico, que mis propias inseguridades estaban envenenando lo más puro que había tenido jamás. La tensión creció cuando le propuse algo simple, ir al cine un sábado por la tarde, no en la oscuridad de la noche, no en un rincón escondido, a la luz del día. Su reacción fue extraña, se puso rígido. No creo que sea buena idea, hay demasiada gente, mejor nos quedamos aquí. Te tocaré algo, dijo, intentando desviar mi atención hacia la guitarra. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué no podemos hacer lo que hacen las parejas normales? Pregunté, y la palabra normales quedó flotando en el aire, cargada de un peso que no esperaba.
Él suspiró, pasándose una mano por el pelo con un gesto de frustración que me heló la sangre. Ya te lo he dicho, lo nuestro es especial. No necesitamos la validación de nadie. Es nuestro mundo. ¿Por qué insistes en querer salir de él? Su lógica era aplastante porque apelaba a mi deseo más profundo, sentir que lo nuestro era único. Me callé, avergonzado de mi propia necesidad, pero esa noche, mientras él dormía a mi lado, una pregunta tóxica se abrió paso en mi mente por primera vez. ¿Nuestro mundo era una fortaleza para protegernos o una jaula para esconderme a mí? El punto de inflexión llegó una tarde de jueves. Estábamos en mi apartamento. La lluvia golpeaba suavemente los cristales. El ambiente era perfecto, íntimo. Su teléfono, como siempre boca abajo, vibró sobre la mesa de café. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez. A la quinta vibración, vi un músculo tensarse en su mandíbula. Con un movimiento brusco, cogió el teléfono. «Tengo que contestar», dijo. Su voz era un filo. Se levantó y fue hacia el pequeño balcón, cerrando la puerta de cristal tras de sí. No podía oír las palabras, solo fragmentos de su tono. Era un tono que nunca había usado conmigo. Frío, cortante, casi empresarial. Lo observaba a través del cristal, empañado por la lluvia. Su lenguaje corporal era diferente, erguido, distante. No era mi Javier, el que se reía a carcajadas y me robaba besos en la cocina. Era un extraño. La llamada duró apenas un minuto. Cuando volvió a entrar, la máscara de serenidad que llevaba se había agrietado. Parecía acorralado. «¿Todo bien?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. «Sí, nada. Problemas del trabajo», respondió, sin mirarme. Se sentó en el sofá, pero a una distancia prudente de mí. El espacio entre nosotros se sentía como un abismo. «Seguro, parecías molesto». Él me lanzó una mirada que me paralizó. Había un destello de ira en sus ojos, una advertencia. «He dicho que no es nada, Mateo. No insistas». Y entonces lo oí, un nombre que se le escapó en un murmullo de frustración, mientras se frotaba las sienes. «Maldita sea, Isa». El nombre quedó suspendido en el aire. Isa no era el nombre de un amigo, no era el nombre de un familiar del que me hubiera hablado, era un nombre de mujer. Y la forma en que lo dijo, una mezcla de exasperación y obligación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era la primera pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Él se marchó poco después, diciendo que tenía que solucionar un imprevisto. El beso de despedida fue rápido, casi inexistente. Me quedé solo en el silencio de mi apartamento, con el sonido de la lluvia como única compañía. La melodía de nuestro amor perfecto había empezado a desafinar. El paraíso que Javier había construido para mí empezaba a mostrar sus cimientos falsos, y yo tenía un miedo atroz de lo que encontraría si cavaba un poco más hondo. Pero sabía que ya no podía seguir ignorándolo. Tenía que saber la verdad. El nombre Isa se instaló en mi mente como un parásito. Intenté ignorarlo, decirme a mí mismo que era una prima lejana, una colega de la universidad, una amiga de la infancia. Construí 1000 escenarios plausibles para calmar la ansiedad que me devoraba por dentro, pero ninguno de ellos encajaba con el destello de pánico que vi en los ojos de Javier. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Él actuaba como si nada hubiera pasado, esforzándose por ser más atento y cariñoso que nunca. Me traía mi dulce favorito, me dedicaba canciones en la radio, me besaba con una urgencia que parecía querer borrar cualquier duda, pero todo se sentía artificial, como una obra de teatro bien ensayada. Yo, por mi parte, me convertí en un detective aficionado, un observador silencioso de cada uno de sus gestos. Cada vez que su teléfono vibraba, mi corazón daba un vuelco. Cada vez que mencionaba una cena familiar o un compromiso de amigos, mi mente se disparaba, intentando llenar los huecos de su historia. Vivía en un estado de alerta constante, atrapado entre el deseo desesperado de creerle y la creciente certeza de que algo estaba fundamentalmente roto. Dejé de componer. La música, que siempre había sido mi refugio, ahora solo me devolvía el eco de mi propia confusión. ¿Cómo podía cantar sobre el amor si no sabía si el mío era real? La verdad, como suele ocurrir, no la encontré buscándola. Me encontró ella a mí, en una tarde soleada de sábado, de la forma más cruel y mundana posible. Había decidido dar un paseo por el centro, intentando despejar la cabeza. Iba sin rumbo fijo, dejándome llevar por el gentío que abarrotaba la avenida de la Constitución. Me detuve frente al escaparate de una joyería, no porque me interesaran los relojes, sino porque el reflejo en el cristal me permitía observar a la gente sin ser visto. Y entonces lo vi,
Al otro lado de la calle, saliendo de una de las tiendas más exclusivas de la ciudad, estaba Javier. No iba solo. A su lado, cogida de su brazo, caminaba una chica. Reía, echando la cabeza hacia y Javier se inclinaba para decirle algo al oído, con esa familiaridad íntima que yo creía reservada para mí. Él le entregó una pequeña bolsa de terciopelo azul, y ella, emocionada, sacó un delicado collar de plata. Se lo puso, y él la ayudó a abrocharlo, sus dedos rozando su nuca. Mi primer instinto fue que esconderme, como si yo fuera el que estuviera haciendo algo malo. Me agaché detrás de un kiosco, el corazón martillándome contra las costillas con una fuerza brutal. Desde mi escondite los observé. No parecían amigos. El modo en que él la miraba, la forma en que ella se apoyaba en él. Había una comodidad, una complicidad pública y relajada que nosotros nunca habíamos tenido. Eran una estampa perfecta, la pareja ideal paseando en una tarde de sábado, y yo era el espectador de una vida que no conocía, una vida en la que yo no existía. Decidí seguirlos, no sé por qué. Quizás era una forma de autocastigo, una necesidad masoquista de ver hasta dónde llegaban el engaño. Se detuvieron en una terraza, en una de las plazas más concurridas de Sevilla. Se sentaron y pidieron 2 cafés. Hablaban y reían. En un momento dado, un amigo de Javier pasó por allí, lo saludó con una palmada en la espalda y luego saludó a la chica con 2 besos. «Isa, qué guapa estás. A ver cuándo nos dais la noticia», le dijo en tono de broma. Isa, el nombre resonó en mi cabeza como un disparo, así que ella era Isa, la del teléfono, la dueña de la voz que lo sacaba de mi apartamento, la dueña de su vida a la luz del día. Me quedé allí, paralizado, observándolos desde la distancia, y entonces ocurrió algo que lo rompió todo definitivamente. Vi cómo Javier sacaba su teléfono, lo desbloqueó y empezó a escribir. Un segundo después, mi propio teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Era un mensaje de él. «Pienso en ti, Mateo. Ojalá estuvieras aquí. Te echo de menos». Levanté la vista. Él seguía sentado frente a ella, sonriéndole mientras guardaba el teléfono. Estaba viviendo 2 vidas al mismo tiempo, tejiendo 2 realidades, con una facilidad que me revolvió el estómago. Yo no era su amor secreto y emocionante. Era una mentira que escribía con los pulgares, mientras su verdadera vida transcurría frente a él. Un torrente de rabia helada me recorrió el cuerpo, ahogando el dolor. Salí de mi escondite y empecé a caminar hacia su mesa. No tenía un plan, solo sabía que no podía seguir siendo una sombra. Cada paso que daba era pesado, como si caminara por el fondo del mar. Con cada metro, su imagen se hacía más nítida, y la chica a su lado, Isa, dejaba de ser un fantasma para convertirse en una persona real, una persona a la que también estaban engañando. Cuando llegué a su mesa, me detuve. Ninguno de los 2 me había visto. Javier estaba contándole una anécdota, gesticulando animadamente. Isa lo escuchaba con una adoración que me resultó dolorosamente familiar. «Javier», dije. Mi voz sonó extraña, hueca. Él se giró. Al verme, su rostro pasó por una gama de emociones en una fracción de segundo. Sorpresa, confusión, pánico puro y, finalmente, una fría y absoluta hostilidad. Fue como ver caer una máscara. El Javier encantador desapareció, reemplazado por un extraño con los ojos duros como el acero. «Mateo, ¿qué haces aquí?», preguntó, poniéndose de pie de un salto, como si quisiera interponer su cuerpo entre Isa y yo. Isa nos miraba, confundida. «¿Quién es cariño?». La palabra cariño fue como una bofetada. Javier me lanzó una mirada asesina, una súplica silenciosa cargada de amenaza. «Cállate, vete, no lo arruines». Pero yo ya estaba roto, no tenía nada que perder. «Soy Mateo», dije, mirando a Isa directamente a los ojos, y también echo de menos a Javier. Me lo acaba de decir por mensaje. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Pude ver cómo sus ojos leían el texto, cómo su sonrisa se desvanecía y era reemplazada por una mueca de incredulidad. Miró a Javier, luego a mí y de nuevo a Javier. «¿Qué significa esto, Javier? ¿Quién es él?». Su voz era un temblor. Javier me agarró del brazo. Su mano era un torniquete de hierro. «Vámonos, tenemos que hablar». Siseó. Su voz era un veneno. Ahora, intentó arrastrarme lejos de la mesa, pero yo me mantuve firme. «No, hablemos aquí. O mejor dicho, habla tú. Explícale a Isa quién soy. Explícale por qué me mandas mensajes de que me echas de menos mientras estás con ella. Explícale qué es nuestro mundo secreto».
El rostro de Javier se contrajo en una máscara de furia. La gente de las mesas cercanas empezaba a girarse, atraída por el drama que se desarrollaba. Isa se había puesto de pie, pálida como en el papel. «No sé de qué habla», dijo Javier, pero su voz carecía de convicción. Era la patética defensa de un hombre acorralado. «Claro que lo sabes», respondí, y la calma que sentía era aterradora. «Sabes de las noches en mi apartamento, sabes de las canciones que te describí, sabes de las promesas que me hiciste junto al río. ¿O todo eso también era un problema del trabajo?». Isa soltó un sollozo ahogado. Había entendido, quizás no los detalles, pero sí la esencia de la traición. Se quitó el collar de plata que él le había regalado. Lo tiró sobre la mesa como si quemara y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, abriéndose paso entre la multitud de curiosos. Javier la vio irse, impotente. Luego se giró hacia mí, y en sus ojos ya no había pánico, solo un odio puro y gélido. «¿Estás contento?», escupió las palabras. «¿Has conseguido lo que querías? Lo has destruido todo». «¿Yo lo he destruido?». Mi voz se quebró por primera vez. «Tú construiste este castillo de mentiras, Javier. Yo solo encendí una luz para que todos pudieran verlo». Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. «No tienes ni idea de lo que has hecho. Eres un crío egoísta que no entiende cómo funciona el mundo real». Y con esas palabras se dio la vuelta y se fue, dejándome solo, en medio de la plaza, bajo la mirada de docenas de extraños. El espejo se había roto, y en cada uno de sus fragmentos veía reflejada la imagen de un tonto que se había más enamorado de una ilusión. La melodía de nuestro amor se había convertido en el chirrido disonante de la realidad, y el silencio que vino después fue el más ensordecedor que había escuchado en mi vida. No recuerdo cómo llegué a casa. Mis piernas se movían por pura inercia, llevándome a través de calles y plazas que de repente se habían vuelto hostiles y extrañas. Cada rostro en la multitud parecía juzgarme, cada murmullo parecía ser sobre mí. La humillación pública era una quemadura fría en mi piel, pero era insignificante comparada con el agujero negro que la traición de Javier había abierto en mi pecho. Esa noche, mi apartamento, aquel que había sido nuestro refugio, se convirtió en una celda de tortura. Cada rincón me gritaba su nombre, la taza de café que usaba por las mañanas, la sudadera que se había dejado olvidada en una silla, el leve rastro de su colonia en mi almohada. Cogí una bolsa de basura y con una furia mecánica empecé a meter dentro todo lo que le pertenecía, todo lo que me recordaba a él. Cada objeto era una puñalada. Al final me senté en el suelo, en medio del salón vacío, abrazando mi guitarra como si fuera un salvavidas. Pero cuando intenté tocar, mis dedos estaban entumecidos. La música se había ido. Se lo había llevado él. A la mañana siguiente recibí el golpe de gracia, un mensaje de un número desconocido. «Espero que estés orgulloso. Has arruinado mi vida. No vuelvas a buscarme. No existes para mí». Era él. No había duda. El tono era tan brutalmente frío que sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. «No existes para mí». Esas palabras fueron el clavo final en el ataúd de mi esperanza. Una parte de mí, la más ingenua y estúpida, aún albergaba la fantasía de que vendría, de que se disculparía, de que, de alguna manera retorcida, lo que sentía por mí era más fuerte que su mentira. Pero ese mensaje lo aniquiló todo. Para él, yo no había sido más que un capricho, un error conveniente que ahora necesitaba ser borrado de su impecable existencia. Me sentí completamente solo, a la deriva en un océano de dolor, y en esa desesperación cometí el mayor error de todos. Busqué refugio donde creía que encontraría un amor incondicional. Busqué a mi madre. Mis padres vivían en un pueblo a las afueras de Sevilla, un lugar tradicional, de valores firmes y silencios incómodos. Mi relación con ellos siempre había sido cordial, pero distante. Nunca hablábamos de cosas importantes. Mi música, mis sueños, mis sentimientos, todo eso pertenecía a un mundo interior al que ellos no tenían acceso. Pero en ese momento necesitaba a mi madre, necesitaba que me abrazara y me dijera que todo iría bien, como cuando era un niño y me caía de la bicicleta. Llegué a casa sin avisar. Mi madre estaba en la cocina, preparando el almuerzo. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Mateo, hijo, qué sorpresa. ¿Ha pasado algo?». La simple pregunta desató la presa que contenía mis emociones. Me derrumbé, me senté a la mesa de la cocina, entre sollozos inconexos, empecé a contarle todo. Omití la parte del escándalo público, centrándome en el núcleo de mi dolor,
Me había enamorado de un hombre, y ese hombre me había destrozado el corazón. Mientras hablaba, noté cómo la expresión de mi madre cambiaba. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una rigidez incomprensible. Sus manos, que antes picaban verduras con agilidad, se detuvieron sobre la tabla de cortar. Dejó de mirarme a los ojos y fijó su vista en un punto indefinido de la pared. Cuando terminé de hablar, el silencio que llenó la cocina fue denso, sofocante. Esperé un abrazo, una palabra de consuelo, cualquier cosa. En cambio, lo que recibí fue una pregunta, lanzada con la frialdad de un cirujano. ¿Un hombre?, repitió, como si la palabra tuviera un sabor amargo. Sí, mamá. Un hombre, susurré, confundido por su reacción. Ella se secó las manos en el delantal, un gesto lento y deliberado. Luego se giró para mirarme, y en sus ojos no había compasión. Había algo mucho peor, una mezcla de decepción y asco. ¿Y vienes aquí a contarme esto? ¿A traer esta suciedad a mi casa? Su voz era un siseo bajo, pero cada palabra me golpeó como una piedra. Me quedé sin aliento. ¿Suciedad? Mamá, te estoy diciendo que me han roto el corazón. El corazón te lo has roto tú solo, por seguir un camino que no es natural, un camino equivocado. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué le voy a decir a tu padre? Nos has avergonzado, Mateo. El dolor por Javier, que momentos antes parecía insuperable, fue eclipsado por un nuevo tipo de agonía, una mucho más profunda y primitiva, el rechazo de mi propia madre. No estoy hablando de los vecinos, estoy hablando de mí, soy tu hijo. ¿No te importa mi dolor? Mi voz era una súplica desesperada. Ella se cruzó de brazos, creando una barrera física e invisible entre nosotros. Me importa que has manchado el nombre de esta familia. Me importa que has elegido una vida de pecado y vergüenza. Yo no te crié para esto. La palabra pecado me atravesó. Era un término que no esperaba oír de sus labios. Amar a alguien no es un pecado. Amar a un hombre sí lo es, sentenció. Su rostro era una máscara de convicción inquebrantable. Has hecho tu elección. Ahora vive con ella, pero no esperes que yo la aplauda. Me levanté de la silla, mis piernas temblaban. La cocina, que siempre había sido el corazón cálido de mi hogar, ahora se sentía como una cámara frigorífica. Solo necesitaba un abrazo, mamá, solo eso. Ella apartó la mirada, y entonces pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria para siempre, las palabras que me empujarían al abismo. Habrías hecho mejor en callarte. A veces pienso que sería mejor no tener un hijo que tener uno como tú. El impacto de esa frase fue físico. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me quedé mirándola, esperando que se retractara, que dijera que no lo decía en serio, pero su rostro permaneció impasible, cerrado. Me había condenado. Salí de esa casa sin mirar atrás. El portazo que di al cerrar fue el sonido de un puente quemándose. Caminé sin rumbo por las calles de mi infancia, pero ya no reconocía nada. Me sentía un extraño en mi propia vida. Había perdido a mi amor y a mi familia en menos de 24 horas. Estaba completamente solo. La noche me encontró sentado en un banco, en la estación de trenes del pueblo. No tenía aún a dónde ir. Volver a mi apartamento en Sevilla era impensable. No tenía amigos a los que pudiera recurrir con una carga tan pesada. La única persona que me vino a la mente fue Sofía, mi amiga de la universidad, la única que sabía de mi relación con Javier, aunque no todos los detalles, pero me daba vergüenza llamarla, admitir la magnitud de mi fracaso. El abismo me llamaba. La idea de que el mundo estaría mejor sin mí, sin mi suciedad, sin mi vergüenza, empezó a arraigarse en mi mente como una verdad innegable. Las palabras de mi madre y las de Javier se fusionaron en un coro venenoso en mi cabeza. No existes para mí. Mejor no tener un hijo como tú. Miré las vías del tren, brillantes bajo la luz de las farolas. El próximo tren a Sevilla pasaría en 10 minutos. Sería rápido. Sería una forma de hacer que todo el dolor se detuviera. Saqué mi teléfono, no para pedir ayuda. Quería borrarlo todo, desaparecer sin dejar rastro. Pero al abrirlo, vi una notificación, una foto que Sofía había subido hacía una hora. Estábamos los dos, de hacía un par de años, riendo a carcajadas durante un festival de música. Debajo de la foto había escrito: recordando buenos tiempos con mi músico favorito. El mundo necesita más de tu magia, Mateo. Miré la foto, miré mis manos temblorosas, miré las vías del tren, y por primera vez en muchas horas, una emoción, diferente a la desesperación, se abrió paso. Una pequeña, diminuta chispa de rabia. Rabia contra Javier por su cobardía, rabia contra mi madre por su crueldad,
y rabia contra mí mismo por estar a punto de dejar que ellos ganaran. No les iba a dar ese gusto. No iba a convertirme en la sucia y vergonzosa tragedia que ellos querían que fuera. Con un temblor que sacudía todo mi cuerpo, marqué el número de Sofía. Cuando contestó, solo pude decir una cosa antes de romper a llorar. Sofía, necesito ayuda. La voz de Sofía al otro lado del teléfono fue el ancla que me impidió ser arrastrado por la corriente. No preguntó qué pasaba. Solo dijo 3 palabras que me salvaron la vida. Dime dónde estás. 1 hora después, su pequeño coche se detuvo frente a la estación. Cuando abrí la puerta, no me dijo nada. Simplemente me abrazó. Fue un abrazo torpe e incómodo, en el reducido espacio del vehículo, pero en él sentí la calidez y la aceptación que mi propia madre me había negado. En ese momento, en los brazos de mi amiga, me permití romperme del todo. Lloré, como no lo había hecho desde que era niño, un llanto amargo, desgarrador, que venía desde lo más profundo de mi ser. Sofía me llevó a su apartamento, un pequeño estudio cerca de la universidad. Me preparó un té que no bebí y me sentó en su sofá. Durante horas, simplemente estuvo allí, sentada a mi lado en silencio, ofreciéndome el regalo más valioso que alguien podía darme en ese momento, su presencia sin juicios. Poco a poco, las palabras empezaron a salir. Le conté todo, la doble vida de Javier, el humillante encuentro en la terraza, el mensaje de odio, la conversación con mi madre. Cada palabra era como extraer un trozo de metralla de una herida. Sofía escuchaba, su rostro era un reflejo de mi propio dolor. Cuando terminé, me sentía vacío, exhausto, pero por primera vez en días, un poco más ligero. No estás solo en esto, Mateo, dijo, su voz era firme. No lo estás, te quedarás aquí el tiempo que necesites. Y así fue. Los días siguientes fueron un borrón de apatía. Me negaba a salir de su apartamento. El mundo exterior me parecía un lugar amenazante. Pasaba las horas tumbado en el sofá, mirando el techo, reviviendo cada momento doloroso una y otra vez. Javier y mi madre se habían convertido en los carceleros de mi mente. Dormía mal, atormentado por pesadillas. Dejé de comer. Mi guitarra, que Sofía había insistido en que trajera, acumulaba polvo en un rincón. La música había muerto dentro de mí, o eso creía yo. Sofía fue mi salvavidas. Nunca me presionó, nunca me dijo supéralo o tienes que ser fuerte. Simplemente se aseguró de que siguiera respirando. Me dejaba notas con mensajes de ánimo por la mañana. Me obligaba a beber agua. Una noche, cuando la desesperación era casi insoportable, se sentó a mis pies y me dijo algo que nunca olvidaré. Ellos te quitaron tu historia y la reescribieron a su antojo. Javier te convirtió en un secreto sucio y tu madre te convirtió en una vergüenza. Pero esa no es tu verdad, Mateo. Tienes que encontrar tu propia voz y contar tu propia historia. Si no, dejarás que ellos ganen. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Iba a permitir que la narrativa de mi vida fuera dictada por la cobardía de un hombre y la intolerancia de otra? La chispa de rabia que sentí en la estación de tren volvió a encenderse, esta vez con más fuerza. A la mañana siguiente, por primera vez en semanas, cogí mi guitarra. Mis dedos estaban rígidos y torpes. Al principio, solo salían sonidos disonantes, acordes rotos que reflejaban mi estado interior. Era frustrante, quería rendirme. Pero entonces, la imagen del rostro de Javier, frío y despectivo, apareció en mi mente. Luego, el rostro de mi madre, lleno de asco, y la frustración se convirtió en combustible. Empecé a tocar. No buscaba una melodía bonita, buscaba un sonido que representara la fealdad de lo que había vivido. Los acordes se volvieron más duros, más agresivos, y entonces empezaron a fluir las palabras. No eran poéticas ni elaboradas, eran crudas, directas, un torrente de dolor y rabia. Hablé de promesas susurradas en la oscuridad que se convertían en mentiras a la luz del día. Hablé de ser un nombre que no se podía pronunciar, un amor que debía esconderse. Hablé del frío de una mirada familiar, que de repente te ve como un extraño. Hablé de la vergüenza que intentaron imponerme, y de la lucha por no creer que la merecía. No era una canción de amor, era una canción de guerra, una declaración de supervivencia. Pasé los siguientes días obsesionado con ella. Apenas comía o dormía. Todo mi ser estaba volcado en esa pieza de música. Sofía me observaba desde la distancia, dándome el espacio que necesitaba. Cuando por fin terminé, estaba agotado, pero sentía una extraña paz. Había tomado el veneno que me habían dado y lo había convertido en un antídoto. Tienes que grabarla, me dijo Sofía, después de que se la tocara por primera vez.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Nadie querrá escuchar esto», respondí, escéptico. «Te equivocas. Hay miles de personas que se sienten como tú, personas escondidas en armarios, personas rechazadas por sus familias, personas a las que les han dicho que su amor es una vergüenza. Tu canción no es solo tuya, Mateo, es de todos ellos. Es un himno». Usando el modesto equipo de grabación que tenía, un micrófono barato y un ordenador portátil, grabé la canción en el salón de Sofía. La calidad era imperfecta, mi voz sonaba rota en algunas partes, pero era real, era honesta. Después de mucho dudar, la subí a una plataforma de música independiente y compartí el enlace en mis redes sociales, que apenas usaba. Le puse un título simple: Secreto ajeno. Luego apagué el teléfono, aterrorizado por la posible reacción. No esperaba nada. Quizás unas pocas escuchas de amigos, algún comentario compasivo, pero lo que sucedió a continuación superó cualquier expectativa. Al día siguiente, Sofía me despertó agitando mi teléfono frente a mi cara. «Mateo, tienes que ver esto». Lo que vi me dejó sin palabras. La canción se estaba compartiendo a una velocidad vertiginosa. Cientos, luego miles de personas la estaban escuchando, pero lo más impactante eran los comentarios. No eran simples «me gusta», eran historias. Gracias, pensé que era el único que se sentía así. Mi padre me echó de casa la semana pasada. Esta canción me ha dado fuerzas para seguir adelante. Llevo 10 años con mi pareja en secreto. Hoy, después de escucharte, he decidido que se acabó el esconderse. Lloré escuchando cada palabra, es mi historia. Leí cada comentario, uno tras otro, y las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de conexión. Mi historia, nacida de la soledad más absoluta, estaba creando una comunidad. Mi dolor individual se había transformado en un eco colectivo. No estaba solo, nunca lo había estado. Un blog de música local escribió un artículo sobre la canción, llamándola «El grito silencioso de una generación». Pequeñas emisoras de radio independientes empezaron a ponerla. Un conocido bar del centro de Sevilla, famoso por su música en vivo, me contactó a través de Instagram. «Hemos escuchado Secreto ajeno. Es brutal, nos encantaría que vinieras a tocarla en nuestra noche de microabierto el próximo viernes». El pánico se apoderó de mí. Yo, en un escenario, frente a gente real, era demasiado. «No puedo hacerlo, Sofía, no soy tan valiente». «Claro que lo eres», respondió ella, poniendo sus manos sobre mis hombros. «Mateo, ya has hecho lo más difícil, has sobrevivido, ahora solo tienes que subir ahí y contar tu verdad, no por ellos, por ti, y por cada persona que te ha escrito diciendo que tu canción les ha salvado». El viernes por la noche me encontraba temblando tras el escenario de aquel bar abarrotado. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, pero entonces recordé los comentarios, los rostros anónimos que habían encontrado un refugio en mi música. Respiré hondo. Cuando el presentador dijo mi nombre, salí a la luz. Las luces me cegaron. El murmullo de la gente se convirtió en un silencio expectante. Vi docenas de rostros mirándome. Tragué saliva, me acerqué al micrófono y solo dije una cosa: «Esta canción es para cualquiera que alguna vez se haya sentido como un secreto». Y empecé a tocar. Mi voz temblaba al principio, pero luego, al ver a la gente sentir, al ver a algunos con los ojos cerrados, escuchando atentamente, encontré mi fuerza. Puse todo mi dolor, toda mi rabia y toda mi recién descubierta esperanza en cada acorde, en cada palabra. Cuando terminé, hubo un segundo de silencio absoluto, un silencio tan profundo que pude oír los latidos de mi propio corazón, y entonces el bar estalló en aplausos. No eran aplausos educados, eran una ovación, un rugido de apoyo y comprensión que me envolvió y me sostuvo. Esa noche, en ese pequeño escenario, algo cambió dentro de mí. Dejé de ser la víctima de la historia de Javier, dejé de ser la vergüenza de mi madre. Me convertí en Mateo, el músico que había encontrado su voz en la oscuridad, y supe, con una certeza que me llenó de calma, que aunque el camino por delante sería largo y difícil, ya no volvería a caminarlo en silencio. La luz, aunque tenue, había comenzado a filtrarse en la oscuridad. El aplauso en aquel bar no fue que el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo. La actuación se convirtió en un pequeño fenómeno local. Alguien la grabó con su móvil, y el vídeo circuló incluso más rápido que la grabación original. Empezaron a llegar más invitaciones, otros bares, pequeños festivales, eventos culturales. Cada vez que subía a un escenario,
sentía el mismo nudo de pánico en el estómago, pero cada vez era más fácil dominarlo. Cada actuación era una reafirmación de mi propia existencia. Mi música se convirtió en mi trabajo y mi terapia. Compuse más canciones, ya no solo sobre el dolor de la traición, sino sobre la resiliencia, la búsqueda de la propia identidad y la importancia de la comunidad. Me convertí, sin buscarlo, en una pequeña voz para aquellos que no se atrevían a usar la suya. Después de los conciertos, la gente se me acercaba, jóvenes y no tan jóvenes. Me contaban sus historias, me daban las gracias. Me di cuenta de que la música era un puente. El dolor que casi me destruye se había convertido en mi mayor fortaleza. Pasó un año de trabajo duro, de altibajos emocionales, de construir una nueva vida ladrillo a ladrillo sobre los escombros de la anterior. Me mudé a mi propio apartamento, un lugar pequeño, pero lleno de luz y música. Mi relación con Sofía se había fortalecido. Era la hermana que nunca tuve, mi ancla y mi mayor fan. Había empezado a construir un círculo de amigos que me aceptaban por quien era, sin condiciones. Un día, Sofía llegó a mi casa con una expresión extraña en el rostro. «No sé si debería contarte esto», dijo, dubitativa. «Dímelo», respondí, preparándome para cualquier cosa. «He visto a Javier». «Bueno, no exactamente. Lo ha mencionado una amiga en común que estudió con él. Su boda con Isa se canceló. Sentí una punzada, pero no de satisfacción. Era algo más complejo. Curiosidad, quizás. ¿Qué pasó? Parece ser que Isa intentó perdonarlo, seguir adelante, pero la confianza estaba rota. Él, por su parte, se volvió una persona amargada y desconfiada. La mentira que había construido se derrumbó y no supo cómo vivir sin ella. Al parecer, la familia de ella, que es muy influyente, se aseguró de que su reputación en los círculos legales de Sevilla quedara hecha trizas. No consiguió el trabajo que esperaba en el bufete de su suegro. Lo perdió todo, a ella, su carrera prometedora, su futuro perfecto. Escuché la historia en silencio. No sentí alegría, no sentí venganza, sentí una profunda y amarga lástima. Javier había elegido un camino basado en el miedo y las apariencias, y había acabado exactamente donde temía, solo y con un futuro incierto. Había sido el arquitecto de su propia ruina. Su castigo no fue algo que yo le impuse, fue la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Comprendí que el verdadero final de mi historia con él no era odiarlo, sino simplemente dejar de pensar en él. Su capítulo en mi vida, por fin, estaba cerrado. La relación con mi familia, sin embargo, seguía siendo una herida abierta. No había hablado con mis padres desde aquel día fatídico en la cocina. A veces, en mitad de la noche, el eco de las palabras de mi madre volvía para atormentarme. Una parte de mí anhelaba su aprobación, pero otra sabía que no podía sacrificar mi verdad por ella. El verdadero punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. Me invitaron a tocar en Madrid, en un importante evento por los derechos LGTBIQ+. Era el escenario más grande al que me había enfrentado. La noche del concierto, el lugar estaba abarrotado, miles de personas. La energía era eléctrica, una mezcla de celebración y desafío. Cuando subí al escenario, el corazón me latía con fuerza. Antes de tocar mi última canción, Secreto Ajeno, sentí la necesidad de decir algo. Hace poco o más de un año, me sentía invisible. Me hicieron creer que mi amor era una vergüenza. Hoy, al verlos a todos ustedes, sé que no estamos solos. Nuestro amor no es un secreto. Es una revolución. La multitud estalló en un clamor que me hizo vibrar. Y entonces, mientras cantaba, mi mirada barrió la multitud y se detuvo en una figura familiar cerca de la parte de atrás. Estaba medio oculta en la sombra, pero la reconocí al instante. Era mi madre. Mi voz flaqueó por un segundo. Estaba sola. Su rostro no mostraba hostilidad ni asco. Mostraba algo que no pude descifrar. Confusión, dolor, arrepentimiento. Estaba llorando. Silenciosamente, las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran las lágrimas de rabia que había visto en la cocina. Eran diferentes. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. No sonrió. Yo tampoco. Pero en ese cruce de miradas sentí que algo se movía, que una capa de hielo milenaria empezaba a resquebrajarse. Terminé la canción con un nudo en la garganta. Cuando bajé del escenario, pensé que se habría ido. Pero estaba allí, esperándome en una esquina del backstage, luciendo tan fuera de lugar como era posible. «Mateo», dijo. Su voz era apenas un susurro. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Se encogió de hombros, incapaz de mirarme a los ojos.
Una vecina me enseñó un artículo sobre ti, sobre tu música. Decía que ayudabas a mucha gente. No lo entendía. He estado escuchando tus canciones en internet. El silencio se alargó entre nosotros. Era un silencio cargado de un año de dolor y palabras no dichas. Tu padre no lo sabe, continuó. No lo entendería, pero yo, al verte ahí arriba, al ver a toda esa gente, parecías feliz, parecías tú mismo. No fue una disculpa, no fueron las palabras que había soñado oír. No dijo lo siento, o me equivoqué, pero en su torpe intento de explicar su presencia, escuché la primera nota de un posible cambio. Era el reconocimiento de que mi mundo, el que ella había llamado sucio, también podía contener luz y propósito. «Lo soy, mamá», respondí, mi voz era suave pero firme. «Por primera vez en mi vida, lo soy». Ella asintió lentamente. «Tengo que irme. El último autobús». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Sin girarse, dijo algo tan bajo que casi no la oí. «Abrígate, hace frío». Y se fue. Me quedé allí, inmóvil, procesando esas simples palabras. «Abrígate, hace frío». No era un te quiero, no era un abrazo, pero era algo. Era un diminuto gesto de cuidado maternal, el primero que recibía en un año. Era la prueba de que el puente entre nosotros, aunque destrozado, no estaba completamente demolido. Quizás, solo quizás, algún día podríamos empezar a reconstruirlo. Esa noche, volviendo a mi hotel, no me sentía ni eufórico ni triste, me sentía en paz. Comprendí que el final feliz no siempre es una reconciliación perfecta o una victoria aplastante. A veces, el final feliz es simplemente ser capaz de estar de pie por ti mismo. Es aceptar que no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes negarte a que te definan. Mi historia no era sobre un amor perdido, era sobre un amor encontrado, el amor propio. Había ido al infierno y había vuelto, no ileso, sino transformado, con cicatrices que me recordarían siempre la batalla, pero con una voz que ya nadie podría silenciar. Miré por la ventana las luces de la ciudad. El amanecer estaba a punto de llegar, un nuevo día, y por primera vez me sentía preparado para recibirlo, sin miedo a lo que pudiera traer, porque ya no era el secreto de nadie, era mi propia historia, y la música, mi música, apenas acababa de empezar.